Nuestro país está gobernado por un adolescente millennial que no controla sus más ridículos impulsos, movido por sus gustos personalísimos y altamente preocupado por sí mismo, más que por cualquier otra cosa. Suena como algo fuerte, pero es totalmente cierto si es que nos apegamos estrictamente a los hechos. Veamos. Lunes 24 de marzo, 20 horas. El presidente Gabriel Boric figura en una casa en Santiago de propiedad de un ejecutivo importante de la productora Lotus. Esa productora que, entre otras cosas, es la que se encarga del festival de música más grande y pop que se realiza en nuestro país, el Lollapalooza. ¿Qué es lo que estaba haciendo el presidente Boric en la casa de uno de los productores de Lollapalooza? Estaba cumpliendo su sueño. El presidente, día lunes recordemos, compartía de un asado con el grupo de música Tool, que había cerrado la noche estelar de Lollapalooza el día anterior. O sea, eran los rockstar. Habían ocupado el lugar en que en otras ediciones del festival habían tenido grupos como Foo Fighters, The Black Keys, Soundgarden, The Strokes, The Killers o The Arctic Monkeys. Ahí estaba entonces el presidente Boric un día lunes a las 8 p.m. compartiendo un asado con los rockstar de Tool. Y sabemos por qué estaba ahí. Miren, resulta que Gabriel Boric es un fan duro de esa banda, quizás el fan número uno de la banda en Chile. Y la venida de esa banda para tocar en nuestro país era algo que venía siendo pedido por Boric por años, en al menos 3 oportunidades, y en otras 12 había mostrado ya su adoración por el grupo. De hecho, en una oportunidad dijo que Tool, junto con otros grupos, definía al frente amplismo cultural. El día lunes 24 de marzo, Boric cumplió su sueño de adolescente y compartió una parrillada y quién sabe más con uno de sus grupos favoritos. Mientras, ese mismo lunes, a la misma hora en que Boric disfrutaba de su asado con los rockeros, las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía acumulaban más de 15.000 hectáreas arrasadas por los incendios, distribuidos en 119 focos distintos, hogares sin suministro eléctrico, 6.700 menores con clases suspendidas en 44 establecimientos, viviendas destruidas, un colegio reducido a cenizas luego de que las llamas lo alcanzaran, habiendo escolares en su interior que debieron evacuar de urgencia, un liceo de 132 años de historia, en fin. Pero ahí estaba el primer frívolo del país comiéndose una carnecita junto con su banda favorita. Estas dos cosas pasaban exactamente al mismo tiempo. Gabriel Boric, suponemos, engulléndose un choripán que está haciendo pasar con cerveza junto con su rockstar, y un par de regiones al sur, las llamas, no de una parrilla, de un incendio catastrófico en zonas rojas de terrorismo, consumiendo miles de hectáreas, arrasando con todo a su paso. Dense una pausa, un momento. Imagínense estas dos cosas pasando al mismo tiempo. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Gabriel Boric? ¿En qué estaba pensando Gabriel Boric? Parece que Boric estaba pensando solo en sí mismo, en nada más, en lo bacán que era conversar con los miembros de Tool, en lo buena onda que podía ser él darles a probar el choripán, él por primera vez, el poder sacarse una foto íntima como amigos con los rockeros, poder postear esa foto en algún minuto cuando pasara la tragedia y reventar el algoritmo a likes. Pero si solo imagínenselo, insisto con este ejercicio de imaginación porque lo cierto es que tiene que haber sido un poco así. ¿Qué habrá conversado con el baterista del grupo de rock? ¿De los alumnos sin clases en Traillén? ¿De cómo volver a levantar a las comunidades? ¿De cómo reactivar inversión en el sector? Cosas que un presidente debería estar pensando, y sí, a esa hora, mientras se quemaban regiones de su país. ¿Ustedes creen que Gabriel Boric estaba hablando de eso, de esas cosas? Miren, en esto estaba Boric, miren. Me voló la cabeza la profundidad del bajo, el ritmo oscuro, la potencia sucia de sus guitarras, la explosión de su batería y el misterio de la voz de Maynard, el vocalista. Logran una síntesis hermosa entre angustia y libertad. Sentimientos de Boric, en serio, sobre Tool en 2019. Seguramente en eso estaba nuestro supremo líder la noche del día lunes 24 de marzo. En definitiva, carreteando. Unos cuantos meses atrás, incluso antes de que ocurriera el episodio Monsalve, el subsecretario del Interior investigado por violación en contra de una subordinada, antes de ese episodio, en esta columna sostuvimos algo así como que
este grupo gobernante tenía y tiene en general muy malas costumbres. Claro, los muchachos carretean en la semana mientras gobiernan un país. Boric algunos días simplemente no llega a la moneda. Teletrabaja, dicen. A veces aparece tipo 11 am, otras se muestra paseando en bici en el cerro. Ha llegado totalmente destartalado, no sé si lo recuerdan, camisa fuera del pantalón, pelo desordenado, aparentemente grasiento, metiéndose la camisa en cámara. Y también se le ha pillado en grabaciones de cámaras de seguridad entrando en el edificio de la otra, en tiempos en que ya se rumoreaba que había terminado su relación con Irina Karamanos, la primera polola que hacía las de primera dama, pero siendo solo polola del hombre. Se le pilló en cámaras de seguridad en octubre, en la noche del 22 y la mañana del 23, en la noche del 24 y en la mañana del 25. Dijimos que tenía malas costumbres y gente de izquierda se molestó aquí en los comentarios. Oye, que ¿cómo sabes eso? Que ¿por qué dices que carretean en la semana? ¿Por qué inventan esas mentiras los ultraderechistas? Y que si es que todo eso fuera cierto, es su vida privada. Después de eso, pasaron los pisco sour de Monsalve, el asado de Boric, la diputada del Frente Amplio, borrachina y superhéroe, detenida en la madrugada del mismo lunes en que Boric carreteaba con Tull, ebria, conduciendo y, dice ella, intentando repeler un robo del que había sido víctima. Al otro día temprano, en la mañana, la Frente Amplista tenía trabajo de comisión en la Cámara. Dejemos eso aparte por ahora. Lo importante es que en esa queja de gente de izquierda respecto de la crítica que se les hace está lo fundamental del asunto. Y no voy a comentar yo una actividad de la vida privada y de otra autoridad. Esto es lo fundamental y es quizás la razón de por qué esta gente que nos gobierna se conduce como se conduce. Es la vida privada del presidente. ¿De qué está hablando la ministra? ¿Hasta cuándo con lo mismo? Lo peor de todo es que esto de que es la vida privada de, se presenta como un argumento que proviene de consideraciones de adultez en circunstancias de que muy por el contrario es la manifestación más palmaria de infantilismo, de pretender que pueden desdoblarse siendo presidente, subsecretario del Interior, ministro, diputado, algo así como si Boric pisara Yungay y dejara de ocupar la primera magistratura del país y pasar a ser un hincha cruzado, ciclista furioso, fan de Tull y Los Prisioneros y un poeta inquieto. Es como una actitud muy de Hannah Montana, el creer que puede como presidente chupar separadamente de los dos mundos y además obtener lo mejor de esos dos mundos. Es como, de nuevo, una especie de complejo de Fiona de Shrek. De día soy una y de noche soy otra. Eso es lo que está diciendo la ministra Toro sobre Gabriel. Y que la verdad es que es exactamente lo mismo que dijo el mismísimo presidente Boric cuando salió a dar explicaciones por su subsecretario imputado por violación. Yo no juzgo las acciones privadas que en un día no laboral realice a cualquier persona. Pensémoslo así. Primer encargado operativo de la seguridad en Chile, caminando borracho por el centro de Santiago de noche o arriba de un Uber sin escolta, con una subordinada a la que estaba llevando a su hotel. Borrado, de hecho, le confesó el mismo Monsalve a Boric. Borrado con una subordinada de noche y sin seguridad. Así andaba el subsecretario del Interior un domingo, horas antes del punto de prensa que debía liderar en oficina de Carabineros de Chile para entregar un balance de lo que había sido el fin de semana de Fiestas Patrias y los más de 15 homicidios cometidos en esa fecha. Menuda vida privada del encargado operativo de la seguridad del país. Simplemente no han entendido de qué se trata estar donde están, o están luchando por transformar la realidad de esas posiciones en su propio beneficio particular. Desde la izquierda se quejan de las críticas a Boric y dicen que al presidente se le criticaría el asado, pero también el estar presente en la crisis de incendios. O sea, algo así como que se le criticaría el estar con Tull o el estar presente en el sur, lo que obvio no es cierto. Se critica el asado y se le critica también la presencia en la crisis, pero cuando ésta se utiliza para nada más que un show, un montaje, un espectáculo, un acto performático. Se les critica cuando Vallejo se instala en la crisis de incendios de la Quinta Región porque su único fin era sacarse fotos con víctimas para luego desaparecer, porque de gestión hubo cero. Se les critica también cuando el ministro Valenzuela aparece tomando una manguera de bomberos para apagar un montón de cenizas
con 3 funcionarios detrás sosteniéndole la herramienta apagafuegos, o sea, un show para redes sociales. No se les critica porque están y no están. Se les critica cuando están para el show y estorban, y se les critica cuando no están y ni siquiera se preocupan. Se les critica porque, estando o no estando, no administran ni gestionan la crisis, y porque hacen de ella un show del cual pretenden beneficiarse a sí mismos, sus reputaciones, sus imágenes, sus posiciones en encuestas, porque viven pensando constantemente en sí mismos y de paso usan y abusan del Estado y de nuestras instituciones incluso para satisfacer sus inquietudes musicales. Y en esto Boric no fue el único. Miren, hay más personas del gabinete involucradas de las que no se habló. Me refiero, sí, a Toti Orellana, Antonia Orellana, que también, gracias a Lollapalooza y al Estado de Chile, contribuyentes mediante, habría logrado, creemos, satisfacer su sueño musical adolescente, no con tanta exclusividad e intimidad como el presidente Boric, pero recordemos que ella es solo ministra de la Mujer. ¿De qué se trata esto? Y bien breve para luego pasar a otras cosas. Resulta que Toti Orellana se apersonó en el Lollapalooza, en nombre de la mujer, en su calidad de ministra, se presentó en el Festival de Música, dice ella, su ministerio, con su punto morado, o sea, unas chapitas, unos toldos, en Lola Love, dando a conocer la campaña #NoLaHagasViral. En ese mismo festival se presentó a tocar Alanis Morissette. ¿Quién es? Estamos hablando de una de las artistas favoritas de Toti. Ella misma lo ha dicho al contarle al mundo entero sus gustos musicales. Uno de sus primeros CDs, Alanis. Uno de sus CDs más escuchados, Alanis. Toti en el Lola en calidad de ministra, Alanis en el Lola tocando. ¿Qué creen? Esta semana ha quedado demostrado que todo se trata de ellos mismos. Me refiero a los políticos. Usan al Estado, sus recursos, nuestros recursos, sus instituciones y poderes para su propio beneficio y de paso también las destruyen en su propia defensa personal. Si no fuera porque es presidente, Boric no habría podido cumplir su sueño y reunirse con Tull. Si Cariola aún se mantiene en su cargo y el PC ratifica su candidatura a la senatorial por la Quinta Región, es porque confía en el apriete que pueden realizar a la Fiscalía y al Poder Judicial. Si Manuel José Sandón alcanzó la presidencia del Senado, clavándonos de paso a Ricardo Lagos Weber como vicepresidente, es porque el reo Lindo estaba con una bala pasada de 2-3 años atrás y que ahora quiso cobrar, porque era su momento. Y si Chile Vamos se queja de la jugada de Sandón con el gobierno, pero no le incomoda aprobarle a ese mismo gobierno la reforma de pensiones, no le incomoda la ley de cumplimiento tributario, los procesos constitucionales, las terapias afirmativas trans en menores, el proyecto de ley Zamudio 2.0, es porque lo único que realmente les importa es el podercillo rasca. El único pacto con la izquierda que les incomoda es el que les impide el acceso a ese podercillo rasca. En eso no son demasiado distintos de Gabriel Boric, pero cuando se trata de cosas de fondo, ahí están, los primeros a la cola de la izquierda radical. Esta semana, en la sala de la Cámara, se puso en votación un proyecto de ley que llevaba más o menos 8 años de tramitación en el Congreso. Un proyecto de redacción sencilla que buscaba, en simple, prohibir la contratación de parientes en el Estado por parte del presidente, senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, etc. En el fondo, una ley antipituto que impidiera que los políticos llegasen a parasitar las arcas fiscales a costa de los ciudadanos, con sus hermanos, hijos, señoras, maridos, sobrinos, etc. Impedirlo es mucho decir en verdad, pero disminuirlo en algo. Una ley que impidiera que el hermano del ministro Grau sea el encargado del sistema interno de catastro en la Subsecretaría de Servicios Sociales, o que su primo, del ministro Grau también, sea asesor de proyectos presidenciales y que su cuñada sea jefa de gabinete de la Subsecretaría de Evaluación Social. Una ley antipitutos que evitase que el sobrino del ministro Manguera, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, sea miembro del directorio de Metro, o que el hermano de la ministra comunista Janet Jara sea el encargado de comunicaciones de la Corporación Cultural de San Joaquín, o que evite que un hijo de la diputada Carmen Hertz sea agregado cultural en España. En fin, de eso se trataba la ley antipitutos. Una ley antipitutos que evitara las dinastías Hoffman en municipalidades, o las Goich en la administración del Estado, o las familias Leiva con vocación de notario, etc. Se trataba de algo de sentido común, lógico que existiese en nuestro país. O sea,
¿No es acaso demasiado pedirle a los chilenos que además de tener que aguantar a 155 diputados, 50 senadores, 25 ministros y 345 alcaldes, tengan que mamarse además a sus inexperimentados parientes, a los periodistas de 6 y 8 palitroques, a las expertas en género, a los territoriales de los diputados? O sea, ¿no es mucho ya? Bueno, resulta que el proyecto antipituto, que venía a ser aprobado en comisión por unanimidad, 9 votos contra 0, se rechazó en la sala gracias a los impresentables de siempre. Transversalmente, la clase política en masa se opuso a aprobar el proyecto de ley. Vaya a saber uno por qué. No, sabemos claramente por qué. Porque estaban protegiendo intereses bastante mezquinos. Un buen grupo de impresentables, mediante votos en contra, abstenciones o salidas al baño en medio de la sesión, impidieron la aprobación del proyecto antipituto. Y en ese grupete, decíamos, hay de todo, todos los colores, chapitas, eslóganes, comunistas, UDI, PPD, ex-PDG, Frente Amplio, socialista, independiente republicano, RN, amarillo, Evópoli, social cristiano, en fin, impresentables, dejando fuera los pareos, que a mi juicio tampoco son excusa suficiente para ausentarse sin responsabilidad en esa votación. Los diputados que pusieron frenazo a la ley antipituto lo hicieron pensando en qué. Adivinen, se opusieron porque tenían parientes, o porque no tenían parientes y querían poder colocarlo, o porque tenían y querían poner a más parientes en el Estado. Otros, los más mezquincillos, sabemos por dónde van los tiros, se opusieron porque no querían que un proyecto de José Antonio Kast, firmado en su momento solo por él, se transformara en ley. Todo por ellos, por sus diminutos intereses, sus parcelillas de poder, y pruébenos lo contrario a todos los chilenos, señores diputados del tapón, porque si es que se opusieron por razones diferentes a las que aquí sostenemos, presenten el próximo año, porque sí, con su rechazo mandaron el proyecto al archivo por un buen tiempo, presenten el próximo año un proyecto que imponga la misma prohibición que este proyecto de ley proponía, o una más profunda y de mayor alcance incluso, y votenlo a favor cuando se someta nuevamente a discusión. Ahí se renovará su oportunidad para decirles a los chilenos que realmente no están ahí solo para favorecer sus propios peculios y el de su familia, que no todo lo que hacen lo hacen por ustedes mismos, y que el sistema, y sobre todo el país, no empieza ni termina con ustedes, sino que los trasciende muchísimo más allá. Porque tras esta votación, y no habiendo por ahora otra prueba en contrario, no queda más que pensar en pequeñez y frescura de su parte. Porque lo que se les pedía no era demasiado, no era siquiera una norma radical, que es quizá lo que verdaderamente se necesita. No era para nada radical, sino simplemente la prohibición de que las señoras, maridos, hijos o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, tío, sobrino, de diputados, senadores, alcaldes, core, no ingresen a trabajar a la administración del Estado. Y ni siquiera así de radical, a secas, tampoco. Porque si esos parientes tienen idoneidad profesional acreditada, la prohibición no correría. Tampoco sería aplicable la prohibición para los cargos promovidos por alta dirección pública. O sea, en el fondo, lo que el proyecto antipitutos buscaba era evitar que la autoridad chanta colara a su pariente chanta sin las competencias en la administración del Estado. No era más que eso, y sin embargo, los diputados rechazaron el proyecto, porque lo cierto es que de aquí a noviembre en eso los veremos concentrados, en mantener para ellos el dinero y los asientos del Estado. Es evidente que en la clase política, desde ambos sectores del tablero, se están moviendo con mucha urgencia, mucha más que para temas de crimen organizado o economía, para proteger sus espacios de poder con la elección a la vuelta de la esquina. Se les ve así y su plan ha quedado totalmente retratado con 2 discusiones legislativas que se están empujando en el Congreso y que han sido polémicas esta semana. La reforma al sistema político, a la que se le ha atribuido el carácter de Mesías Salvador y prócer de la patria, a una reforma, y el proyecto de ley sobre el voto de los extranjeros residentes en Chile. Y digo que lo que se busca es proteger parcelas de poder porque es exactamente sobre lo que realmente versan las discusiones más allá de lo que los interesados intentan instalar. Son hechos, no palabras. Miren, sobre la segunda discusión que mencionamos, la del voto de extranjeros residentes, se está debatiendo un proyecto de ley de diputados socialistas
que busca limitar la participación electoral de los extranjeros residentes en Chile. Se propone que solo voten en las elecciones municipales y de manera voluntaria, y que esto lo puedan hacer solo en la medida en que hayan cumplido 5 años de avecindados en Chile, contados del momento en que obtuvieron la residencia definitiva, no temporal. Adelanto que es algo con lo que estoy muy de acuerdo, incluso mucho más allá, ya explicaré por qué, pero el punto de fondo es que en la discusión sobre el voto extranjero, tanto la izquierda como la derecha sacan a relucir lo que verdaderamente les importa, que no son tanto los derechos y libertades civiles, la soberanía nacional, los derechos fundamentales, la participación política u otra cuestión. No. Lo que realmente los mueve son las elecciones de 2025, las presidenciales y parlamentarias de fin de año y cómo el voto extranjero puede incidir en ellas. Y la cuestión en sencillo es así. La izquierda, por una parte, cree que se verá perjudicada por el voto venezolano como aparentemente ya lo habría sufrido en la elección de la alcaldía de Santiago. Y la derecha, por otra parte, busca aprovecharse de dicho voto. Por eso la izquierda propone restringir el voto extranjero y la derecha se opone. Esa es la verdad. Y lo que están protegiendo realmente cada uno no es una convicción profunda que atesoran en sus tiernos corazones. La izquierda, la soberanía nacional, y la derecha, la ampliación del sufragio. No. Están protegiendo simplemente su posibilidad de poder del corto plazo. La izquierda ahora rechaza el voto extranjero porque no le conviene. Pero, en su texto constitucional, que defendieron a capa y espada en 2022, entregaban ciudadanía a extranjeros avecindados en Chile por 5 años. Les permitían votar sin ningún tipo de exclusiones ni reglas especiales como las que ahora quieren instalar. E incluso los habilitaban para postular al cargo de diputado o senador o a convocar un referéndum constituyente para el reemplazo total de la Constitución. O sea, en esto último, su propuesta constitucional iba muchísimo más allá que nuestra regulación vigente, que solo permite que los nacionalizados, no los extranjeros avecindados, puedan postularse a cargos de elección popular, y recién 5 años después de haber obtenido la carta de nacionalización. La izquierda poco tiempo atrás proponía que el extranjero avecindado votara, fuera diputado o senador y convocara a referéndum constituyente de reemplazo constitucional total, solo estando avecindado por 5 años en Chile. Nada más. Ahora resulta que les molesta, les incomoda el voto beneco, como dicen ellos, porque dificulta sus opciones de poder a fin de año. Y la derecha, por otra parte, que es la que se reclama más o menos veladamente, la depositaria de ese voto beneco a fin de año, sostiene que, dado que pagan impuestos, entonces deben poder votar. Menuda concepción de nuestra soberanía. Resulta que se compra, que efectivamente está a la venta, y al parecer a un precio muchísimo menor del que uno podría pensar, o del que esos mismos derechistas especulan cuando hablan de las organizaciones internacionales. Y la otra derecha, por otra parte, que es en realidad socialdemócrata, también repite lo mismo, lo que decíamos. Dado que pagan impuestos, entonces deben poder votar. Pero resulta que estos socialdemócratas son los que al mismo tiempo nos repiten que los impuestos no tienen contraprestación asociada exigible, que no podemos exigir nada por su pago. Pero resulta que los extranjeros sí. Y se les permite exigir, y ellos lo conceden, algo que no es trivial o barato, sino que nada más y nada menos que una de las formas más valiosas, sino la más valiosa forma, de participar en política, que es el voto. Soberanía a la venta e impuestos con contraprestación exigible. Parece que ni tan soberanistas ni tan socialdemócratas, sino amantes de la poltrona pública. Les encanta el sillón y en eso la reforma al sistema político que están proponiendo, esta otra discusión legislativa que mencionamos recién, es perfecta para sus intereses. La reforma en cuestión intenta instalar una barrera artificial de votación nacional mínima para acceder a escaños en el Congreso con el objetivo, dicen, de reducir el número de partidos y poder llegar a acuerdos, como si Chile Vamos y el gobierno de Boric no hubiesen llegado a acuerdos o votado conjuntamente en un sinfín de cosas en estos últimos 4 o 5 años. En esta columna nos hemos cansado de repetirlo. El gobierno de Piñera y la izquierda acordaron abrir un proceso constituyente como solución a la agitación social y destrucción de octubre de 2019. Parlamentarios de izquierda y derecha acordaron introducir escaños reservados, paridad de resultados
y listas de independientes para la elección de convencionales constituyentes. El gobierno de Boric y las directivas de Chile Vamos acordaron reiniciar el proceso constituyente en 2022 luego de un rotundo fracaso. A ver, ¿cómo creen que sale entonces la ley antihombre? De votaciones conjuntas entre el gobierno y Chile Vamos. La ley de cumplimiento tributario, la ley de 40 horas, la ley Karin, la ley de presupuesto, incluso en materias muy sensibles o ideológicas como el presupuesto para el PAIC o el presupuesto para el Ministerio de Cultura, que aumenta en más de un 45% de un año a otro. A ver, ¿de dónde salen? De acuerdos de Chile Vamos y el gobierno, por las razones que sean, pero acuerdos entre ellos y al fin y al cabo. El problema entonces no es realmente que no haya acuerdos, porque los hay de hecho, el problema es lo malos que han sido. Y si de reducir el número de parlamentarios, o de partidos mejor dicho, y eliminar fragmentación se trata, nos plantean como única salida el umbral, la barrera artificial, que es el mecanismo que distorsiona fuertemente la voluntad popular expresada en las urnas, porque podría darse el caso, con ese mecanismo, que un candidato a diputado podría obtener el 100% de los votos de su distrito, pero quedar fuera de la repartición de escaños porque el partido al que pertenece le fue mal a nivel nacional. O a la inversa, un candidato podría tener pésimos resultados, pero ser electo por este sistema indirecto de traspaso de votos. Es un mecanismo que distorsiona y que de paso obliga a los electores a pagar ese ajuste y no a los partidos, porque, claro, es la forma que a ellos, los incumbentes proponentes, no incomoda ni obliga a nada y les reduce además la competencia externa. Pero lo cierto es que no es la única alternativa para combatir la fragmentación y esta reforma al sistema político no es la reforma al sistema político, es solo una idea posible de reforma entre muchísimas opciones, porque de nuevo, si de fragmentación se trata, ¿por qué no, en vez de introducir el umbral artificial del 5%, se opta por el mecanismo natural para reducir fragmentación, que es la prohibición de los pactos electorales? ¿Por qué no? Si se prohíben los pactos, los partidos deberán competir todos con todos, lo que no conviene ni a partidos chicos ni a grandes. Aquí se verán incentivados entonces todos esos partidos a fusionarse para evitar una merma electoral. La regla en este caso, la regla de prohibición de pacto, genera condiciones, incentivos para que el sistema reduzca su nivel de fragmentación partidista y traslada la carga de dicha reducción a los partidos políticos y no a los electores, evitando así transgredir en forma brutal la voluntad popular expresada en las urnas. Pero no, esta no es opción para la clase política que empuja esta reforma, porque la verdad es que no quieren realmente autoincomodarse, y eso se nota en lo que declaran y en lo que se omiten proponer. Hablan críticamente de las pymes de la política, refiriéndose a los partidos chicos que van a hacer caja a la política, pero no les preocupan los holdings de la política, las grandes empresas de la política. En el fondo, si lo que les preocupa es que los partidos vengan a hacer caja a la política, ¿por qué no acabamos con el financiamiento público de los partidos políticos en Chile? Porque con esta reforma, más la instauración del voto obligatorio a perpetuidad, se aseguran sus bolsillos sin freno. ¿Por qué no se acaba con el financiamiento público de los partidos políticos en Chile? Porque, de lo contrario, si no están dispuestos a eso y reclaman por las pymes políticas, lo que realmente les preocupa es que un puñado de partidos chicos se lleven su tajada del financiamiento público de la política, pero no que unos cuantos grandes holdings políticos se lo lleven todo. Que los políticos eliminen el financiamiento público a los partidos. Eso es también reforma al sistema político, no de la que les gusta, pero lo es también. Difícil que pase eso, porque, lo decíamos, esto es por ellos y para ellos. La reforma busca introducir también las órdenes de partido a los parlamentarios y la pérdida del escaño en caso de expulsión o renuncia. Quieren, dicen, terminar con el discolaje. Dicen porque lo cierto es que esta propuesta de reforma al sistema político supone que la indisciplina y el incumplimiento están radicados exclusivamente en el parlamentario y que por el contrario las directivas son la santidad terrenal y por eso un parlamentario puede ser empujado a renunciar, casos conocemos montones, o derechamente ser expulsado y con eso perder el escaño y dejar sin representación a los miles de electores que lo pusieron ahí. De nuevo, como si todos y siempre los problemas fueran de los parlamentarios y no de sus directivas. Y luego esas mismas directivas que lo echaron, escoger a dedo a su reemplazante.
Imaginemos que ese supuesto de la reforma, directivas santas terrenales, es correcto. Si es que estamos en manos de santos, ¿por qué entonces no se les traslada la carga a los partidos políticos de contar con mejores candidatos? Si es que son santos, pueden hacer esa pega. ¿Por qué en esta propuesta de reforma al sistema político no hay exigencias adicionales para los partidos en el ámbito de las candidaturas, de las competencias o idoneidad de sus candidatos? ¿Por qué ni siquiera asoma la discusión acerca de los requisitos para ser candidato a un cargo público, más calificaciones para ser candidato, ciertos conocimientos, aunque sean básicos, cierta edad también? ¿O acaso vamos a seguir haciendo como que ser diputado a los 21 es normal? Decidir sobre el presupuesto, sobre organización de las Fuerzas Armadas, sobre la política fiscal, la organización administrativa del país, todo eso a los 21 años. Si la preocupación realmente fuera por el país, el sistema político, nuestras instituciones, y no solo por ellos mismos, estaríamos discutiendo todo esto. Nuevos requisitos de edad para ser diputado, senador y presidente, nuevos requisitos o niveles de educación para estar en política, cierta calificación para estar en política, primarias internas obligatorias para todos los cargos públicos a los cuales el partido quiere acceder, desde la presidencia hasta los concejales, pasando por supuesto por los diputados y senadores, en fin. Yo creo que a la clase política ni siquiera se les pasará por la cabeza discutir estas cosas que hemos mencionado, porque realmente el interés es mantener ellos el control o no terminar de perderlo definitivamente. Y buena prueba de aquello son estas discusiones legislativas que hemos revisado. Esta semana, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional en contra de Maya Fernández, nieta de Salvador Allende y ex ministra de Defensa hasta hace una semana. Se le acusaba, recordemos, por infringir flagrantemente una prohibición constitucional a propósito de la trama que armó con su tía, la senadora Isabel Allende, para venderle al Estado la casa de guardia vieja de Salvador Allende por 1.000 millones de pesos para que ésta sea convertida en un museo, pero la querían vender sin mueble. Se le acusaba, decíamos, por vulnerar una prohibición constitucional expresa que le impedía como ministra contratar con el Estado. El chanchullo socialista no solo incluía vender la casa sin muebles y quedarse con la tajada de 1.000 millones de pesos, sino también que luego de esa venta, ya habiéndose traspasado la propiedad de la casa al Estado, el mismo Estado entregara gratuitamente la casa en comodato a la Fundación Salvador Allende, cuyo presidente del directorio de la fundación es, adivinen quién, otra nieta de Salvador Allende. Caras de palo se queda corto. Sin embargo, y gracias a la inmensa gestión de la oposición, la acusación constitucional en contra de Maya Fernández fue rechazada en la Cámara. Y mire, en esto estuvo la oposición. Flor Baise y Joaquín Lavín de la UDI se ausentaron. Francesca Muñoz de los socialcristianos, lo mismo. La nacional libertaria Gloria Navellán, lo mismo. Los republicanos Benjamín Moreno y Harry Jürgensen, lo mismo. El RN Andrés Celis, lo mismo. Andrés Joanet de Amarillo votó en contra. Rubén Oyarzo, ex-PDG también, en fin. No sé qué tenían en sus escandalosas agendas que era más importante que estar presente en esa votación. No sé siquiera para qué presentan la acusación constitucional si no llegarán a votarla. Más parece que les gusta poner el punto para sacar la ventaja comunicacional corta y luego desentenderse totalmente del resultado de la acción. Permiten que esta gente siga creyéndose superpoderosa y de hecho se jactan públicamente de aquello y amparan la propia frescura en una supuesta superioridad histórica y moral de la familia Allende, que sería diferente al resto de la familia chilena, y las reglas que le aplican serían diferentes a las que se le aplican al resto de las familias de Chile. En el caso de la familia Allende, Maya Fernández, Isabel Allende y la otra nieta que quería la casa en comodato, en el caso de esa familia, negociados de por medio, no importan las prohibiciones constitucionales, las inhabilidades, las causales de cesación, porque se trata de ellos. Actúan sobre seguro porque creen que su apellido les da el chip libre, un fuero socialista, un sello moral. Actúan sobre seguro porque la oposición no se organiza ni para hacerles cosquillas. Y actúan sobre seguro porque quien debe decidir ahora sobre la cesación de la senadora Allende es el Tribunal Constitucional. Ese tribunal que antes la izquierda odiaba, pero que ahora ama, porque tiene la mayoría, porque ahora es su tribunal. Ya no es la tercera cámara, sino el foro de los grandes juristas de la justicia material. Ya no es el órgano contramayoritario, sino a lo sumo un legislador negativo. ¿Y saben por qué? Porque ahora está en ellos. La política parte y termina en ellos.
Supimos esta semana también, hablando de socialistas y comunistas, que el PC ratificó la candidatura de Carol Cariola como senadora por la Quinta Región, imputada por tráfico de influencia, con pruebas fuertes en su contra de que realmente andaba en esa y que todos vimos, pero no. Ahí va, firme de candidata buscando un ascenso en política, ese único y extraño lugar en donde uno puede buscar promociones y mejoras salariales a punta de cagada. Porque si de electores se tratara, Cariola y el PC no estarían ni pensando en renovar cupo, postular al Senado, ni nada. Pero esto no se trata de los electores, esto es sobre ellos, sobre la carrera de Carol, su relación con su compañero de ruta Gabriel Boric, de las campañas de desprestigio que ellos sufren, de las persecuciones judiciales en su contra, del anticomunismo en Chile, sus trayectorias vitales, sus proyectos, sus gustos privados personales, pero nunca los electores. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.